Yo quiero en esta noche hablar sobre el tema la honra del ministerio. El apóstol estuvo varias semanas hablando de servicio, del ministerio, el ministerio quíntuple, otros bases y fundamentos apostólicas y de enseñanza que estuvo echando ese piso, ese fundamento para cada líder, cada creyente y ministro. Yo no sé si usted sabía que cada cristiano es un ministro del Señor. Obviamente, si usted está en algún liderazgo, continúe más, usted es un ministro del Señor. Entonces, yo seguí hablando, si bien se recuerda, el primer tema, hace 3 jueves atrás, edificando por diseño. Luego seguí en cadena, digo en cadena porque tenía que ver con lo mismo, descubriendo tu propósito. Y hoy sigo en esa consistencia hablando del ministerio y llamado y servicio, y quiero hablar sobre la honra del ministerio. Y quiero que usted me acompañe y busque conmigo a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 4, porque ese será el versículo escritural tema de donde partimos en esta noche para hablar acerca de la honra del ministerio. Y dice así Hebreos 5, 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Faraón. Ese versículo escritural es sumamente poderoso, porque creo que estamos en un tiempo de restauración, y como ministros, puedo hablar por mí mismo, hemos estado siendo restaurados para ser restauradores. En lo personal llevo unos año y medio, 2 años, donde Dios ha estado tratando íntimamente conmigo, y yo sé que es por causa de este último tiempo donde Él está restaurando todas las cosas. Ahora, estamos siendo restaurados, muchos de nosotros ministros hemos sido restaurados para restaurar, para ser restauradores. Fíjense que este grupo que está acá está siendo capacitado en este entrenamiento que se llama edificar o edificándonos, edificados. Entonces es importante que si tú no eres restaurado, no puedes restaurar. Si no estás siendo edificado, no puedes edificar. Recuerda que yo dije hace 2 semanas atrás que hay 2 grupos dentro de la iglesia. Los que están edificando, los edificadores, y los que están siendo edificados. Pero en general, todos estamos siendo edificados, aún los que están edificando. De la misma manera, en este tiempo de restauración que estamos sufriendo la iglesia, los ministros, bajo el poder del Espíritu Santo, de su palabra, de su presencia, de su conocimiento, revelación, realmente está habiendo una reforma, una verdadera reforma. En este tiempo de restauración, lo primero que tenemos que restaurar es dentro del ministerio, dentro del servicio de liderazgo. Lo primero que tenemos que restaurar es precisamente eso, la honra del ministerio. Y la honra no es un asunto realmente que resolver, o no es un tema que tenemos que debatir, sino que es un misterio. Escuche bien, es un misterio que tenemos que vivir, y va a entender por qué es un misterio que tenemos que vivir. Pero es importante que entendamos que dentro de todo lo que Dios está restaurando, Dios está restaurando la honra del ministerio. Antes de comenzar, quiero hablarte de, no sé si has escuchado acerca de Guillermo Carey. Guillermo Carey nació en 1761, falleció en 1834. Y él se conoce como el padre de las misiones foráneas o de la obra misionera. Él vivía en Inglaterra, era un hombre humilde, era zapatero,
era su oficio. Y él, pues, mientras estaba en su taller arreglando zapatos, tenía por todos los lugares colocados mapas del mundo. Y más que estar reparando zapatos, eh, pasaba más tiempo orando por los países, marcaba los mapas y oraba por cada país, oraba por las regiones, oraba y oraba. Y a la misma vez, él comenzaba a planificar estrategias de cómo llevar el evangelio a esos países. Y la gente le decía, oye, pero tu trabajo es ser zapatero, ponte a trabajar y deja de orar tanto por los países y de soñar y visualizar. Y le dijo, ustedes no entienden, mi trabajo no es ser zapatero, este es simplemente el vehículo por el cual yo me sostengo y sostengo mi familia. Pero mi trabajo y mi llamado y mi propósito es el ministerio y son las misiones. Bueno, un día Guillermo Carey, tanto de insistirle a las iglesias, las logró movilizar a lo que hoy conocemos como las misiones modernas, que son las misiones foráneas, y a otros países a llevar el evangelio y a llevar también ayuda misionera. Y él fue a la India y estuvo 40 años en la India. Y este hombre, que es el padre de las misiones foráneas o misiones modernas, en la India tradujo la Biblia a más de 30 dialectos de la India, idiomas y lenguajes. Y él fundó la primera escuela cristiana, parece que se llamaba Serampore, o en el lugar de Serampore. Y allí fundó esta primera escuela cristiana en el mundo. Y este hombre, un día, mientras estaba de misionero en la India, su hijo Félix, que también se crió ministro, líder en la iglesia, evangelista, llevando el evangelio y también amando las misiones, le escribió una carta. Él le dijo, papá, fíjate que he subido de nivel, me han dado una promoción tremenda, estoy muy orgulloso, me siento muy exitoso y quiero compartir contigo, le escribe la carta a su papá. Y es que el rey de Inglaterra me ha escogido para ser embajador de él, del rey y de toda Inglaterra a todos los países. Y Carey, su padre, le dijo, si Dios te ha llamado a ser misionero, no te rebajes a ser embajador del rey de Inglaterra. Wow. Él le dijo, hijo, tú te has degradado creyendo que has ascendido. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el ministerio no está en competencia con ninguna profesión. Pues realmente nada se compara a ser llamado por Dios. Y Félix había sido llamado por Dios y estaba ejerciendo el ministerio de misiones y lo dejó por ser embajador del rey. Entonces, la honra del ministerio, la honra del ministerio en la cual quiero hablarte en esta noche, la honra del ministerio excede a cualquier otra honra que humanamente podamos adquirir o nos puedan dar. ¿Por qué? Porque el que nos llamó supera en honor, en prestigio, en excelencia, en perfección a todo lo que es creado. Fíjese el versículo que acabamos de leer en Hebreos 5. Quiero leer también no solamente el 4, sino el 5, pero en la nueva versión internacional. Mire cómo lee, o escuche más bien cómo lee. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Hablando del cargo del sacerdocio, acerca de Aarón, está hablando del ministerio. Dice, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Dice el verso 5 de Hebreos 5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. En la Biblia de las Américas lee de esta manera esta versión. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Wow.
así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que glorificó al que le dijo, hijo mío, eres tú. Realmente, amado hermano, el ministerio es una honra. Como le dimos en la escritura, no es una honra que tomamos nosotros mismos, sino es una honra que Dios nos da cuando Él nos llama al ministerio, cuando Él nos llama al liderazgo, cuando Él nos llama al servicio. Y todos estamos llamados al servicio. Entonces, la carta de recomendación de un hombre llamado no son las cualidades. Félix creía que dándole la noticia a su padre, mira, el rey de Inglaterra me asignó ser su embajador. Obviamente por su preparación, por sus cualidades humanas, por su inteligencia, conocimiento, raciocinio, etcétera, su forma posiblemente de hablar. Pero el hombre llamado por Dios no es llamado por sus cualidades, sino por su carácter, por su carácter. Fíjese que cuando usted va, y le voy a dar esta cita para que la apunte, cuando usted va a Éxodo 29, del 1 al 4, usted va a notar allí que Dios le dio a Moisés unas instrucciones acerca de Aarón, antes de que fuese presentado también al servicio de Dios. No solamente Aarón, sino sus hijos. Y le dijo en Éxodo 29, el 1 al 4, dice, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Hablando de Aarón y sus hijos. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Aunque lo primero que menciona aquí es realmente que los iba a limpiar, a lavar, es obvio que fue necesario desnudarlos o desvestirlos antes de limpiarlos, de bañarlos, diríamos nosotros, lavarlos, ¿no? Entonces, esto lo que nos enseña, antes de ser ceñido con las vestiduras del servicio, con las vestiduras de la honra ministerial, es necesario que nos despojemos de nuestras vestiduras viles y comunes. ¿Para qué? Para entonces vestirnos de las vestiduras santas del ministerio. Obviamente, para entonces poder limpiarnos, bañarnos, pero luego que usted se asia, usted se pone vestiduras limpias, se pone ropa limpia. Entonces es importante, eso es sumamente importante, porque Dios requiere que seamos desnudados de toda vestidura común o humana. ¿Para qué? Obviamente, metafóricamente hablando, ¿para qué? Para que seamos vestidos con nuevas vestiduras y las vestiduras del santo ministerio y podamos recibir la honra del ministerio. Pablo lo dijo en Efesios, capítulo 4, vestidos del nuevo hombre. Voy a dar otros versículos que pueda buscar. Es Colosenses capítulo 3, del 8 al 10, y también Colosenses 3, 12 y 14. Porque como bien Pablo lo dijo, tenemos que vestirnos de vestiduras, las nuevas vestiduras del nuevo hombre, de ese nuevo hombre que fue creado según Dios, de acuerdo a su justicia y de acuerdo a su santidad. Entonces, el que tiene el llamado, escuche bien, según el versículo que leímos de Hebreo, capítulo 5, el que tiene el llamado tiene la honra. El que es llamado por Dios está recibiendo un honor, y es una honra que viene de parte de Dios. Yo no sé si yo le dije la pasada vez que cuando yo comencé en el ministerio, mucho antes de comenzar, mi consejo fue el siguiente: nunca espere nada de los hombres. ¿Por qué? Porque nuestra honra viene de Dios. Entonces, la honra que Dios da es una honra que se recibe, no es una honra que se exige. No hay, no hay sobre la tierra
una honra más grande, amado hermano, amada hermana, que ser un ministro de Dios. Realmente no se puede comparar al ministerio cristiano con nada en el mundo. Y esto no es realmente un concepto personal, sino que lo dice la palabra de Dios. Lo acabamos de leer, que nadie toma esta honra para sí, sino aquel que te llamó. Entonces, esto quiere decir que toda persona que es llamada por Dios al santo ministerio recibe la insignia distintiva de la elección divina. Es Dios quien nos ha escogido, nos ha elegido para un ministerio. Es Él quien nos ha dado un propósito. Entonces, todo aquel que reconozca a Dios como la persona más importante del universo va a considerar también la elección que haya hecho una elección honrosa. ¿Por qué? Porque la distinción del elegido radica precisamente en la importancia del quien lo elige. Te lo voy a repetir. La distinción del elegido, cuando Dios te elige a un llamado, a un ministerio, es una honra. Y esa distinción radica no en ti. Tú no eres el importante, sino que radica en la importancia de quien te eligió. Quien te eligió es que determina que tú como elegido y la tarea que te han asignado es importante. Así como la honra determina la persona que lo honra. ¿No es eso tremendo? Entonces, lo que distinguió, por ejemplo, a Esther de las demás doncellas fue que ella fue preferida por el rey Asuero. Ella fue elegida entre miles de jóvenes y se convirtió de una huérfana que había sido adoptada ahora a una reina del imperio persa. Pero eso fue por la predilección del rey. El rey la prefirió a ella. Entonces, lo que da valor a algo o a alguien es quien escoge ese algo o ese alguien. Entonces, la honra más grande que algún mortal haya podido recibir sobre la tierra es ser un ministro llamado por Dios. El propósito de esta distinción de ser llamado por Dios debe ser usar precisamente el llamado, el propósito, el ministerio, el don como un medio para honrar a aquel que nos llama. Pues es bien, es sumamente claro que nadie puede realmente estimar el ministerio si realmente primero no estima a Dios. ¿Por qué? Porque la honra del ministerio es Dios mismo. Wow. Por eso la herencia de un siervo de Dios es el mismo Dios. Yo quiero que alguien me ayude a leer la escritura, que se encuentra en Números 18:20. Alguien la puede ir buscando y voy a dar otra escritura para que la misma persona o otra persona me ayude a leer. Josué 13:33. Números 18:20 y Josué 13:33. Porque vuelvo y repito, mientras lo va buscando y cuando lo encuentre puede comenzar a leerlo. Vuelvo y repito, por eso, la razón que digo que la honra del ministerio es el mismo Dios, porque la herencia de un siervo de Dios es el mismo Dios. Vamos a leer el número 18:20, por favor. Amén, bendiciones. Amén. Número 18:20. Sí. Y Jehová dijo a Aarón:
De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Wow. Eso es cuando le estaba tocando tierra y porción y partes a los hijos de Israel. Y él le dijo, yo voy a hacer tu porción. Yo voy a hacer tu parte. Josué capítulo 13, verso 33, por favor. Josué 13, 33. Anote esos versículos, amado, porque son poderosísimos. Amén. Josué 13, 33. 33. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Wow. Quédese ahí, Josué, que vamos a pasar a Josué 18 pronto. En otras palabras, tener tierra y posesiones, que era lo que, no quiero entrar en todos los detalles, pero era lo que estaba haciendo en ese momento, estaba repartiendo la tierra, las posesiones a los hijos de Israel. Pero le dijo, a Aarón, a los sacerdotes, no le dé tierra, no le dé porción, porque yo voy a hacer su porción. Wow, yo voy a hacer lo que a ellos les toca. Yo soy el que me voy a dar yo mismo a ellos. Entonces, tener tierra y posesiones, lo que está diciendo en ese momento es que tener tierra y posesiones era poseer algo limitado. Pero Dios no quería algo limitado para sus sacerdotes, para sus ministros, porque al él darse él mismo a ellos, tener a Dios es poseerlo todo. Ah, usted no me escuchó. Tener tierra y posesiones. Si Dios le daba tierra, posesiones, porción a los sacerdotes, era limitarlos. Pero él dijo, yo voy a hacer su herencia, yo voy a hacer su porción. Aleluya. Yo seré su posesión. Entonces, Dios lo posee todo. Y tener a Dios es poseerlo todo. ¿Cuál es la heredad de un ministro? Ahí en Josué 18:7, amada hermana, si puede leer Josué 18:7. Veamos la heredad de un ministro. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, perdón, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Amén, amén. Hasta ahí, hasta el verso 7. Entonces, ¿cuál es la herencia de ellos? La herencia de un ministro es Jehová mismo. Ahí está en Josué 18:7. Él iba a ser la herencia. La herencia de un ministro es Jehová. Y la riqueza es servirle a él. Entonces, es bien sencillo. Bien sencillo. Dios es de los ministros. Y los ministros son de Dios. Apunta eso. Dios es de los ministros y los ministros son de Dios. Cuando tú entiendes eso, entiendes que tu recompensa viene de Dios, porque Él mismo es nuestra recompensa. Él mismo es nuestra herencia. Entonces, lo que determina la honra del ministerio no es la función. Muchas personas hoy en día debaten y discuten nombres y posiciones aún dentro de la iglesia y cargos. No importa, porque realmente no es la función, sino quién te llamó. Yo te decía hace 1 o 2 semanas atrás que tanto el que va al frente de la batalla como el que va llevando el armamento y el equipo, tanta recompensa tiene el que va al frente
como el que va atrás. Ajá. Entonces, no es la función, no es el título, no es el nombre, no es la posición, no es el cargo, es sino a quién te llamó. No es tan importante en qué servimos. Lo importante es servir en cualquier área, pero servir. Entonces, no es tan importante en qué servimos, sino a quién nosotros le servimos. Esa es la importancia. Mientras otros están peleando por cargos, por posiciones, por títulos, déjeme decirle que dentro de la iglesia, especialmente de muchas denominaciones, no todas, muchas denominaciones que llamamos concilios, hay mucha política. Y Dios nos llamó a su gente, a su iglesia, a sus ministros, a ser políticos. Tampoco nos llamó a una religión. Entonces hay mucho de lo que llamamos política religión dentro de la iglesia. Y se pelean por cargos y por puestos y por posiciones, etcétera, etcétera. Cuando realmente lo importante es que no importa en el área, no importa si me ponen un título, si me dan una posición, un cargo, no importa. Lo que a mí me importa es que yo estoy sirviendo al Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que si nadie me reconoce, si nadie me aplaude, si nadie me da una palmadita, mi recompensa, mi honra, viene de aquel que me llamó. Y ese es el que ya me ha honrado al haberme llamado, porque eso ya es una honra. Y esa honra viene de Dios. Por eso es que en Mateo, capítulo, me parece que el capítulo 10, verso 40 y 41, voy a parafrasearlo. Dice que el que recibe a profeta, recibe recompensa de profeta. Pero el verso anterior, acabo de parafrasear, Mateo 10, 41, el 40 dice que también recibe aquel que lo envió. Y cuando te reciben a ti, están recibiendo al que te envió, que es lo más importante. Lo importante no es que te reciban a ti con bombos y platillos, como decimos en Puerto Rico, con fiesta y celebración y con una alfombra roja. Lo importante es que al recibirte a ti, están recibiendo al que te envió. He estado en muchos lugares que no me han recibido, pero yo me quedo tranquilo. No me han respetado, no me han honrado, no me han tratado bien. Tanto así que yo he tenido que decirle a mi esposa, no vuelvo a este lugar, porque quiero honra, porque quiero aplauso, porque quiero reconocimiento. No, pero donde no hay visión, discernimiento, donde no hay el espacio para honrar y recibir a un hombre y una mujer de Dios como debe recibirse y respetarle, quiere decir que tampoco están recibiendo al que te envió. Recuerdo que la primera vez que fui a la República Dominicana, me recibió esta pareja. Eh, eh, los conocí, eran padres de unos ministros que había conocido y en Estados Unidos, y cuando fui por primera vez, ellos me recibieron en su casa y estuve, creo que por espacio de 4 o 5 días. Y la noche antes de salir de su hogar, estando yo en el cuarto que habían separado para yo estar ahí, el cuarto de huéspedes, recuerdo que mientras estaba acostado, el cuarto se llenó de un olor a aceite de oliva bien fuerte. Y cuando me desperté a la siguiente mañana, la cama estaba llena de aceite y en una parte llena de escarcha
de diferentes colores, muchos colores. Y incluso esto me sucede mucho cuando viajo. La maleta se llena de esas cosas que se me olvida el nombre ahora, pero que usan mucho los maestros para decorar sus salones, que son cosas bien pequeñitas de muchos colores, le ponen pega y decoran. Algo así parecido. Estaba la cama llena y ya yo sabía que algo sobrenatural estaba sucediendo. Me fui aquel lunes a las 6 de la mañana, me llevaron al aeropuerto y como es de costumbre, llegué a mi casa, llamé a las personas, ¿verdad? Que me habían recibido, que me habían hospedado para darle nuevamente las gracias por teléfono y mantenerme en contacto con ellos. Y la hermana cuando tomó el teléfono, sabía que era yo, comenzó a gritar y me dijo, tú no sabes lo que ha sucedido. Y yo dije, dígame hermana, cuando usted se fue y regresé al cuarto que usted había estado hospedado, encontré dos piedras, una color rosado, me parece, una color azul, y no sé de dónde salieron esas piedras. Estaban en la cama. Pero cuando fui a mi cuarto, encontré una piedra de diamante. Y yo fui a mirar mis jewelry, mis, perdona que no sé mucho inglés, se me olvida el español, joyas, las joyas. Y fui a ver el anillo de casada porque tiene diamantes, a ver si se había caído algún diamante. Y no. De hecho, me dice ella, llamé a una vecina que es joyera para que las mirara y me decían que era diamante genuino. Y yo le dije, ¿se acuerda que cuando yo salí de su casa declaré estas palabras sobre ustedes? El que recibe a profeta, recibe recompensa de profeta, pero más importante aún, recibe aquel que lo envió. Yo había declarado esa palabra sobre aquel hogar y no tenía duda de que Dios estaba recompensando a aquella gente por haber recibido a un siervo de Dios, pero más importante aún, por haber recibido a aquel que lo envió. Y de ahí en adelante Dios marcó mi vida en ese país de una forma increíble. Entonces, dos cosas que siempre debemos de tener claro, dos cosas que siempre tenemos que estar enfocados. Número uno es fijar nuestros ojos en la elección divina, porque cuando Dios te llama, eso fue una elección divina. Pero número dos, otro enfoque que siempre debes tener presente como ministro, como líder, como alguien llamado por Dios, es no solamente mantener tus ojos fijados en la elección divina, sino también en el propósito de tu llamamiento. En el propósito de tu llamamiento. Quiero decirte, amado hermano y hermana que me escuchan en esta hora, y los que van a ver y escuchar. ¿Recuerdas cuando Moisés llegó donde estaba la zarza ardiendo? Aquella planta, aquella mata, como decimos en Puerto Rico. Y cuando llegó a aquel monte, Dios le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar que pisa es santo. No era el lugar per se, que era santo, sino que estaba viendo una manifestación sobrenatural. Pero ¿sabe por qué Dios le dijo, Moisés, quítate el calzado de tus pies? Porque nadie debe acercarse al llamamiento con las sandalias polvorientas de sus propias andadas. Te lo voy a repetir otra vez. Nadie, ninguno de nosotros cuando Dios nos llama, debemos acercarnos a Dios con nuestras sandalias, con nuestro calzado polvoriento de nuestras propias andadas.
de nuestro propio conocimiento, de nuestras propias experiencias, pensando que es el conocimiento que tenemos, que es lo mucho que sabemos, que es la experiencia. No, porque es el apellido que tengo, no porque es que soy importante, no porque mira todo lo que he alcanzado. Pablo dijo, todo lo que he alcanzado lo tengo por basura. Y mira que Pablo, si tú estudias la vida de Pablo, Pablo estudió la ley a los pies de Gamaliel. Gamaliel, que fue el rabino que instruyó a Pablo, le decían la belleza de la ley, de tan impresionante que conocía y enseñaba la ley. Pablo, que tuvo un encuentro con el mismo Jesucristo, pero el Cristo que había resucitado. Por eso su fraseología era diferente a los discípulos y él hablaba los misterios del reino. La indiscutible gloria y poderío de Dios, y hablaba de una manera que nadie lo podía posiblemente entender, porque había recibido la revelación de Jesús y del reino directamente de Jesús. Pablo, después de haber encontrado en aquel momento con Jesús, aquella revelación que tuvo con Jesús, y Jesús fue el que le predicó el mismo el evangelio y le reveló muchas cosas, que por eso Pablo comenzó a escribir estas epístolas tan poderosas. Luego Pablo estuvo 14 años a los pies de los discípulos y apóstoles originales para confirmar todo lo que él había recibido de Jesucristo. Mas ahora Pablo dice, todo lo que he recibido lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque él entendía que él tenía que deshacerse de sus sandalias polvorientas, de todo el caminar y el andar propio que él también había caminado. Aleluya. En el ministerio de Dios, amado hermano, quiero decirte que no hay posiciones, no hay posiciones, ni tampoco hay escalones en este llamado y este ministerio. ¿Sabe lo que hay? Grados de honra. No pelees por posiciones, no pelees por escalones, no pelees por títulos. No, no, no. Deja que sea Dios mismo el que te honre, el que te llamó. Es el mismo que te está honrando con ese llamado divino. No seamos como Félix, el hijo de Carey, Guillermo Carey, que dejó el ministerio por irse a ser embajador del rey de Inglaterra. Y su padre le dijo, te has degradado. Quiero terminar repitiéndote esa frase otra vez. En el ministerio de Dios no hay posiciones ni escalones, solo grados de honra. ¿Sabes? Quiero hablarte de dos testimonios, de dos vivencias que tienen que ver con este tema. Quiero abrir mi corazón y quiero darte testimonio de lo que es recibir la honra y vivir la honra del ministerio. En una ocasión estaba en el estado de Nueva York hace muchos años. Me invitaron para un congreso, unas 20 iglesias unidas. Era una red de iglesias y estuve en este estado predicando, y algunas iglesias y ministros que se enteraron que iba a estar en el área, pues me pidieron que me quedara días más. Fui por un fin de semana, me quedé 10 días para ministrar en otras iglesias. Pero
de varios predicadores que estábamos en la convención, en el Congreso, todos eran sumamente conocidos internacionalmente. Eran famosos, si podríamos así decirlo. Nadie me conocía, excepto los que me invitaron. Y cuando terminé mi jornada de prédica y administración, esos días, me enteré que de los predicadores que habían invitado, mi persona fue el menos en cuanto a valor financiero que le dieron de ofrenda. Me habían puesto en el segundo piso de la oficina de la iglesia, en un cuarto que no tenía ventana, un matre en el suelo, la almohada, las sábanas estaban sucias, no había aire acondicionado, era un verano en Estados Unidos que son calientes, y aún el abanico que me dieron estaba polvoriento y decimos en Puerto Rico chueco porque se caía y no trabajaba bien. A los demás predicadores los pusieron en hoteles. Cuando yo me fui de aquel lugar a las otras iglesias, el último día que estuve en ese estado, bueno, fueron 2 estados, Connecticut, que se conoce como Nueva Inglaterra, Connecticut, Massachusetts. Lo conozco muy bien porque viví muchos años en Massachusetts, en el área de Boston. Y pasé a Nueva York a terminar los últimos días que me pidieron los pastores que por favor me quedara días extras. Y yo obviamente no soy tonto. Me di de cuenta de toda la jugada, pero me quedé callado y cumplí con el propósito de Dios para esos días en ese lugar. Y cuando el último día que iba ya a salir de Nueva York, recuerdo un domingo en la mañana, me tocó predicar y uno de mis amigos pastores que no es de Estados Unidos estaba predicando cerca del lugar y ese día ya yo me regresaba a mi casa, tenía que tomar el avión y regresar. Y él me dijo, por favor, cuando termines de ministrar, pasa por la iglesia que yo estoy, porque quiero despedirme de ti. Ya que no hemos tenido mucho tiempo, por lo menos quiero verte. ¿Sabes qué, amado hermano? Cuando llego a la iglesia, terminé, me llevaron a la iglesia, ya él estaba terminando de predicar. Y cuando terminó de predicar, ese día, él recogió la ofrenda, una ofrenda especial. Estaba hablando de honra. Y cuando termina él de predicar y ministrar y levantan, piden la ofrenda que iban a pedir, para mi sorpresa, él me llama al frente. Cuando me llama, yo pensé, bueno, me va a pedir que ore o que salude, no sé. Me entregó aquella ofrenda. Y cuando él me entregó aquella ofrenda delante de la iglesia que no me conocían, yo pasé para saludarlo, ya que me iba. En la tarde regresaba a mi casa. Cuando él puso esa ofrenda en mis manos y me dijo, esta ofrenda es para ti. El Espíritu de Dios me habló y me dijo, porque si aquellos no te honraron, yo quien te llamé, yo soy el que te honro. Y ahí entendí el secreto por la cual estoy hablando. Quiero decirte que aprendí a que todo lo que yo hable, predique, enseñe, sea algo que yo he vivido, que he experimentado. Yo no te puedo hablar del servicio si yo no he servido. No te puedo hablar del discipulado si yo no he sido discipulado. En otra ocasión, un pastor estando también, me parece que fue la misma convención que estaba este pastor que como había comenzado una iglesia, un pastor humilde, una iglesia eh, pequeña. Cuando él me escuchó en el Congreso, me quería invitar, pero no se atrevía. Y escuché por otro pastor que él me quería invitar, pero él dijo, estas fueron las palabras de él, yo creo que Jerry es muy caro, no lo puedo invitar porque me va a salir mucho dinero.
Si él supiera que realmente lo humilde que somos nosotros, y el apóstol puede dar testimonio de eso, nos conoce. Y yo me le acerqué aquella tarde que él estaba sirviendo la comida a los pastores y los ministros, y los saludé. Y me dijo, ay, si tan solo tú pudieras estar libre este domingo. Le dije, yo tengo que salir a otro estado. Si hubiera tenido el día libre, te predicaba. Le dije, pero ¿sabes qué? Tan pronto yo tenga mi agenda libre, voy a ir a tu iglesia y te voy a predicar. Eso fue en el mes de agosto. Mi agenda estaba llena completamente todo el año. Y cuando regresé para el mes de noviembre, aproximadamente la primera semana de diciembre la tenía libre. Y le di a mi esposa, me quedé con aquel pastor en mi corazón, porque él tenía el deseo de que yo fuera a su iglesia a ministrar. Y lo voy a llamar porque cuando nosotros, los que éramos predicadores itinerantes, ¿verdad? Los que somos predicadores itinerantes, casi siempre en el mes de diciembre, especialmente cuando vivimos en Estados Unidos, donde en algunos estados hace frío, cae mucha nieve, etcétera, no salimos en el mes de diciembre porque las iglesias tienen sus eventos, no invitan a predicadores, a nadie, y nosotros queremos pasar con la familia porque es el momento donde muchos vienen de otros estados, otros países, y nos reunimos, y el único tiempo que la familia a veces podemos estar unidos, los hermanos, las hermanas, tíos, primos, etcétera, en el tiempo de Navidad. Pero la primera semana de diciembre yo estaba libre y lo llamé. Le dije, pastor, tengo esta semana libre y me quedé con usted en el corazón. Y aunque hacen ya 5 o 6 meses que usted me habló, pero quiero decirle que si usted quiere, yo puedo pasar un fin de semana con usted, con su iglesia. Me dijo, sí, claro que sí. Y me habló yo le dije, no se preocupe, yo voy a pagar el pasaje. Iba a ir viernes a darle una capacitación en entrenamiento, una enseñanza a la iglesia. El sábado iba a estar con los líderes y el domingo iba a estar el sábado en la mañana con él, con los líderes, el sábado en la tarde con otro pastor que se enteró que iba a estar en el área y me invitó para estar también, darle un taller a sus líderes. Y el domingo en la mañana estaba con el pastor y ya en la tarde yo me regresaba. Yo le dije, no se preocupe, si por lo menos usted me cubre el pasaje que estoy invirtiendo, no hay problema con la ofrenda. Si me quieren dar una ofrenda, amén. Si no, solamente yo quiero ir a bendecirlo a usted y a su gente, porque me quedé con eso en mi corazón. Hermano, para no hacerle el testimonio tan largo y ya culminar. Ese día domingo comenzó a nevar desde el día antes, sábado. Y yo tenía que salir, creo que era de entre 7 a 7:15 el vuelo en la tarde. Terminamos en la mañana, fue glorioso. Y el pastor, cuando me da la ofrenda, me entrega un sobre y me dice, esto es lo que hay, esto es lo que tengo. Y yo me sentía avergonzado porque yo nunca le hablé a él de ofrendas, de precios, de nada. Le dije, si pueden cubrir el viaje, pues es lo único que yo realmente necesito. Yo pago el pasaje y todo y ustedes lo cubren. Y obviamente un lugar donde quedarme. Y él me dio ese cheque y me dijo, esto es lo que hay. Como que yo estaba indagando, buscando más, algo, no sé. Me sentí bien mal. Y realmente, precisamente, justamente lo que me costó el pasaje, eso fue lo que cubrió. Amén. No tuve gastos, gloria a Dios. Salimos para el aeropuerto después de haber almorzado algo. El vuelo salía a las 7:15, 7:30. Apenas llegamos antes de las 7 al aeropuerto por la nieve, por el hielo en la carretera. Teníamos que conducir despacio. Y él me dejó justamente en la puerta del aeropuerto. Y se fue. Y cuando yo entré al aeropuerto estaba repleto, había gente de pie por todos lados, sentados, acostados, y yo dije, algo está mal aquí, no me parece tanta gente. Habían suspendido todos los vuelos, yo no podía salir esa tarde, y gente desde por la mañana estaban allí,
Entonces le dijeron, tu vuelo no va a salir. Yo lo llamé a los 10 minutos. Pastor, mi vuelo no va a salir hasta mañana por la mañana. No sé si usted podría, ya que está cerca, recogerme porque tengo que dormir aquí en el aeropuerto. Me dice, lo siento, no te puedo buscar y traer mañana en la mañana porque en la mañana no puedo levantarme temprano y llevarte al aeropuerto. Él no trabajaba, él estaba dedicado al ministerio. Yo dije, wow, pastor, ok, gracias. Enganché el teléfono, llamé a otro pastor, me dijo que no podía. Llamé a otro pastor amigo del que me había invitado y le dejé el mensaje. Y él comenzó a llamarme, a llamarme, a llamarme. Me sentí tan mal y con un coraje tan fuerte, apagué el teléfono. No le cogí la llamada a nadie, a ninguno de ellos. Cuando llego al counter, la muchacha me dice, tienes que dormir aquí, en el suelo o en un asiento, o te envío de aquí hasta Washington, el aeropuerto de Baltimore. Allí duermes toda la noche en el aeropuerto y en la mañana tomas otro avión para ir a la Florida. Y cuando estamos así, ella investigando qué podía hacer, cómo podía ayudarme, viene la gerente de ella con un muchacho y el muchacho me dice, mire, yo no tengo que venir mañana en la mañana a trabajar, yo estoy libre, pero si usted quiere se queda en mi casa, yo vivo solo. Y mañana en la mañana yo madrugo y lo traigo aquí a las 6 de la mañana porque el avión salía a las 7:30 de la mañana. Y yo le digo, wow, no quiero que haga eso por mí. Me dijo, sí, yo lo haría, no te preocupes. De repente viene la gerente y le dice, no, deja ver qué yo hago. ¿Sabe lo que sucedió? Veo a la gerente ahí en la computadora y esa fila de gente, habían ancianos, habían niños, había gente discapacitada allí en el asiento, algunos en el suelo, esperando hasta el otro día. Y la gerente comenzó a buscar y le dijo al joven, no tienes que venir a buscarlo, no tienes que separar tu casa esta noche. Me dice, tenga, pastor, baje abajo, va a venir un autobús, lo va a recoger, usted se queda esta noche en este hotel, tenga estas taquillas, va a cenar de gratis esta noche, mañana por la mañana lo vamos a buscar del aeropuerto, va a llegar temprano, no tiene que pagar por las maletas, lo voy a montar en el primer avión que sale en la mañana. Y me dijo, y lo voy a enviar en primera clase, donde va a tener el mejor desayuno para que usted llegue a su destino. Si eso no es Dios honrando, no sé cómo usted le llamaría a eso. Me pusieron en un hotel, me dieron transportación, me, me, me dio de cenar de gratis esa noche, me trajo de regreso en la mañana, me pusieron en primera clase, desayunando en primera clase, con los mejores privilegios y ni siquiera pagué por mis maletas para regresar. ¿Por qué? Porque el que te llama es el que te da la honra. Ese es el que te va a honrar, porque ya per se el llamado es una honra. Ya está siendo honrado al ser llamado, porque ese llamado es un llamado divino, es una elección divina. Por eso vuelvo y te digo, tu honra no viene del hombre. No espere nada del hombre. Tu honra viene del que te llamó, porque él mismo es tu honra. Él mismo es tu herencia. Él mismo es tu porción, es tu posesión. Recuerda que el que es llamado por Dios es de Dios y Dios es de él. Y esto es todo lo que tengo para en esta noche compartir contigo. Te dije que iba a ser short but sweet. Iba a ser breve pero dulce.
Y es algo sumamente importante en este caminar de nosotros los llamados por Dios, de nosotros los ministros, de nosotros los líderes de Dios.